had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. ¿Qué pasaría si te dijera que los demonios no son simples sombras del mal, sino descendientes de una antigua rebelión celestial? Que su origen no comenzó en el infierno, sino en el cielo mismo. Antes de que el primer ser humano respirara, una guerra estalló entre los hijos de Dios, y de esa ruptura nacieron las fuerzas oscuras que aún hoy influyen en el mundo. Este es el árbol genealógico completo de los demonios, y su historia es mucho más profunda y sorprendente de lo que la mayoría imagina. La Biblia menciona distintos tipos de espíritus malignos, cada uno con un origen particular, y para comprender de dónde provienen realmente, debemos regresar al principio. Antes de que existiera el ser humano, Dios creó a sus hijos espirituales. Eran seres divinos organizados en distintas jerarquías, con funciones específicas dentro del orden celestial. Entre ellos estaban los vigilantes, mencionados en el libro de Daniel, cuyo propósito inicial era observar y proteger la creación. Personalmente, considero que los vigilantes son la clave para comprender el origen de la mayoría de los demonios que aparecen en este árbol genealógico espiritual. Sin embargo, la categoría más conocida por nosotros es la de los ángeles, como el arcángel Miguel. La palabra ángel proviene del griego ángelos, que significa mensajero. Su tarea principal era comunicar los mensajes de Dios a la humanidad. Un ejemplo de ello es el ángel Gabriel, quien se presentó ante María para anunciarle que daría a luz al Salvador del mundo, Jesús. Junto a los ángeles existen otras criaturas de naturaleza divina que cumplen funciones más simbólicas y espirituales, como los querubines. Estas entidades son esenciales para comprender el origen de ciertos espíritus malignos, pues su caída y corrupción forman parte del relato de la rebelión celestial. En la Biblia, los querubines siempre están asociados al trono de Dios, custodiándolo y alabándolo sin cesar, igual que los seres vivientes descritos en los libros del Apocalipsis y de Ezequiel. Su apariencia, según los relatos bíblicos, es desconcertante. Seres híbridos con rasgos humanos y animales cubiertos de alas. El profeta Ezequiel narra una de las visiones más enigmáticas de la Escritura. Contempló 4 criaturas vivientes acompañadas por ruedas misteriosas llenas de ojos. Cada rueda parecía girar dentro de otra y se movían en perfecta sincronía con los seres. Muchos estudiosos interpretan estas ruedas como símbolos de la omnipresencia y la omnisciencia divina. Los ojos representan la capacidad de Dios de verlo todo, en todo momento y en todo lugar. También están los serafines, mencionados por el profeta Isaías. Estos rodeaban el trono de Dios y lo alababan diciendo: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Curiosamente, esta es la única vez que la Biblia utiliza el término serafines para referirse a estos seres celestiales. Sin embargo, el hebreo original saraf aparece en otros 2 pasajes, pero en ambos se traduce como serpiente ardiente o venenosa. Esto ha llevado a algunos estudiosos a creer que los serafines podrían haber tenido una forma serpentina. De hecho, los arqueólogos han encontrado antiguos sellos israelitas donde aparecen representadas serpientes aladas, lo que podría reforzar esta teoría.
Con este contexto podemos entender mejor la figura del querubín ungido. Era una de las creaciones más hermosas de Dios, adornado con piedras preciosas y dotado de un don musical incomparable. La Biblia dice que esta criatura estuvo en el Edén, y al leer el Génesis se la asocia con la serpiente que tentó a Eva. Según los profetas, este querubín era Lucifer, que tras su rebelión se convirtió en Satanás, el adversario, el más célebre de todos los seres caídos. Pero Satanás no fue el único, fue el primero de muchos. Entre los nombres que emergen después está Azazel, mencionado en el libro de Levítico durante los tiempos en que Moisés guiaba a los hijos de Israel por el desierto. La Escritura lo asocia con un espíritu maligno relacionado con el ritual del macho cabrío expiatorio, al que se enviaba al desierto cargando simbólicamente los pecados del pueblo. Aunque la Biblia no detalla cómo Azazel llegó a ser tan perverso, las antiguas tradiciones judías ofrecen una explicación más completa. Textos como el libro de Enoc, considerados apócrifos, relatan que Azazel fue uno de los líderes de los vigilantes. Él y sus compañeros descendieron a la tierra sin el permiso de Dios y se unieron a las hijas de los hombres, dando origen a una raza híbrida. Estos seres enseñaron a la humanidad artes prohibidas, desde la metalurgia hasta la magia, y corrompieron la pureza de la creación. Aunque la Biblia canónica no menciona explícitamente a Azazel como su líder, sí confirma que algunos de los hijos de Dios se rebelaron y cruzaron los límites entre el cielo y la tierra. El resultado de esa unión fue devastador. Los hijos nacidos de estos seres divinos y las mujeres humanas fueron gigantes, descritos como violentos y dominadores. La palabra hebrea para referirse a ellos es Nefilim, que significa caídos. Según la tradición, estos gigantes no solo oprimieron a los hombres, sino que también se volvieron caníbales, llenando la tierra de corrupción. A los ojos de Dios, el mundo se había sumido en una oscuridad intolerable. Mientras las civilizaciones mesopotámicas y egipcias exaltaban a sus reyes como descendientes de los dioses, los israelitas denunciaban esa misma sangre divina como una maldición. Para ellos, los Nefilim eran el símbolo de la desobediencia más grave que el cielo había presenciado. Por eso, según el Génesis, Dios decidió enviar el diluvio para limpiar la tierra, preservando únicamente a Noé y a su familia dentro de un arca gigantesca. Sin embargo, lo más sorprendente es lo que vino después del diluvio. Aunque el mundo fue purificado, las Escrituras sugieren que algunos de estos espíritus no desaparecieron. Sus cuerpos perecieron, pero sus almas corrompidas quedaron errantes, convertidas en lo que hoy conocemos como demonios. Entidades sin forma física que vagan buscando poseer a los vivos. Y así, el árbol genealógico de los demonios se extiende desde los ángeles rebeldes hasta las criaturas híbridas del diluvio, y de allí a los espíritus errantes que atormentan la tierra. Lo que comenzó como una desobediencia en los cielos se transformó en una herencia de oscuridad que todavía afecta a la humanidad, porque antes de que existieran los hombres ya existía una guerra invisible y sus consecuencias aún laten en el mundo que habitamos. La Biblia enseña que estos vigilantes malvados fueron encerrados en el infierno. Sin embargo, la palabra infierno en las traducciones al inglés proviene del término griego tártaros, que describe una prisión profunda y oscura en el inframundo, un lugar reservado específicamente para los hijos de Dios que se rebelaron. Es un abismo sellado, un espacio de confinamiento espiritual donde la luz no penetra y el tiempo parece suspendido. Pero, curiosamente, no todos los vigilantes fueron enviados allí. Hubo uno que escapó de este destino y de él hablaremos más adelante. Antes de comprender su papel, debemos entender algo fundamental: la naturaleza de los demonios. En la Biblia, la palabra demonio puede referirse a diferentes tipos de entidades, pero en realidad existen dos categorías principales. Hasta ahora he evitado usar ese término para describir a los seres divinos caídos que hemos mencionado,
porque los demonios que hoy conocemos, aquellos que oprimen, atormentan o incluso poseen a las personas, no provienen directamente de los ángeles rebeldes, sino de los Nefilim, los híbridos que nacieron de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas. Muchos textos antiguos del judaísmo coinciden en esta interpretación. Según estas tradiciones, cuando los Nefilim murieron durante el diluvio, sus cuerpos perecieron, pero sus almas corrompidas quedaron atrapadas entre el mundo físico y el espiritual. Eran espíritus sin cuerpo, llenos de hambre y deseo, condenados a vagar por la tierra. Los israelitas los conocían como espíritus impuros y creían que entraban en contacto con los vivos para intentar recuperar una forma física, ya que su mayor anhelo era volver a encarnarse. El Antiguo Testamento establece que tocar un cadáver producía impureza ritual. Así, el contacto con los muertos se asociaba con lo profano, lo contaminado y lo impuro. En este contexto, los demonios espíritus de gigantes muertos eran considerados entidades de corrupción espiritual. Esta idea explica por qué, en los Evangelios, cuando Jesús se encuentra con un hombre poseído en la región de los Gadarenos, el espíritu maligno se identifica como legión. El término no solo implica que había muchos demonios dentro de aquel hombre, sino que en su raíz militar romana, la palabra legión hace referencia a un ejército organizado. Esto es sumamente revelador, porque los Nefilim eran conocidos como guerreros poderosos, y tiene sentido pensar que sus espíritus incorpóreos aún conservan esa mentalidad bélica. Son ejércitos invisibles, estructurados como en una guerra espiritual que no ha terminado. Sin embargo, este tipo de demonios, los descendientes incorpóreos de los Nefilim, son solo el primer grupo. La Biblia menciona un segundo tipo, aún más aterrador y misterioso. El libro del Apocalipsis describe a estos demonios con imágenes impactantes. Dice que tenían la apariencia de langostas gigantes con cuerpo de caballo, coronas de oro sobre sus cabezas, rostros humanos, cabellos semejantes a los de una mujer, dientes de león, corazas de hierro y alas que producían un ruido ensordecedor. Pero lo más temible de todo eran sus colas de escorpión, con las cuales atormentaban a los hombres, causando dolor sin matarlos. Es una visión espantosa, casi indescriptible, que parece sacada de una pesadilla profética. Ahora bien, ¿por qué estos seres tienen ese aspecto tan extraño? La mayoría de los eruditos bíblicos considera que cada uno de estos rasgos tiene un significado simbólico y espiritual. La corona representa autoridad y dominio. El rostro humano alude a la inteligencia. El cabello femenino sugiere seducción y engaño. Los dientes de león simbolizan ferocidad. La coraza de hierro refleja invulnerabilidad y las alas ruidosas, la magnitud de su poder. No obstante, aunque estas características tengan significados simbólicos, eso no las hace menos reales. Algunos se preguntan, ¿son estas criaturas físicas o puramente espirituales? ¿Podrían ser solo metáforas? Una forma de entenderlo es mediante una analogía sencilla. Piensa en un equipo de fútbol americano. Cada equipo tiene una mascota que representa su fuerza o su historia. Esa figura tiene un valor simbólico, pero también es real. Si la empujas, cae al suelo. Lo mismo ocurre con estas entidades. Aunque su apariencia y sus atributos tengan un propósito espiritual o representativo, no por eso dejan de existir. Son reales dentro de su dimensión. Y esto nos lleva a una de las revelaciones más inquietantes del Apocalipsis. Allí se dice que estas criaturas no actúan solas, sino bajo el mando de un ser superior. Tenían sobre ellos un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este nombre significa el destructor. Abadón no es un demonio común, sino una entidad espiritual de altísima jerarquía, un antiguo hijo de Dios que cayó y fue confinado en lo más profundo del inframundo.
Según el texto bíblico, llegará el día en que se le permitirá abrir el abismo para liberar a estas criaturas y desatar un tormento sobre la humanidad. Ese momento, conocido como una de las trompetas del juicio final, marca el clímax de la guerra espiritual entre el cielo y las fuerzas del mal. Y aunque el pasaje esté lleno de símbolos, el mensaje es claro. Hay un poder oculto que, cuando sea desatado, mostrará a la humanidad que lo invisible es mucho más real y aterrador de lo que nunca imaginó. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí revela la Biblia es que, una vez liberados, estos demonios tendrán el poder de atormentar a la humanidad durante un período de 5 meses. Será un tiempo de sufrimiento tan intenso que los hombres desearán morir, pero no podrán hacerlo. Buscarán la muerte y ésta los evitará. Es una de las imágenes más escalofriantes del Apocalipsis, un mundo en el que el dolor será tan insoportable que ni siquiera la muerte ofrecerá refugio. Este juicio ocurre en un momento en que Dios castiga a la tierra por su maldad y corrupción. Sin embargo, para quienes han puesto su fe en Jesús, no hay motivo para el miedo. Las Escrituras prometen que aquellos que pertenecen al Hijo de Dios están bajo su protección y gracia, y más adelante explicaré por qué esa promesa es tan poderosa. Pero antes necesitamos retroceder un poco, porque lo que sucede aquí tiene relación directa con un evento que nos afecta incluso hoy, la segunda rebelión de los hijos de Dios. Antes de hablar de esa rebelión, debemos resolver un misterio pendiente. ¿Qué pasó con Azazel? ¿Y por qué la Biblia lo sitúa en el desierto, en medio de Moisés y los hijos de Israel? Su historia está vinculada a un tipo muy particular de entidades espirituales, los llamados demonios con forma de cabra. Aunque suene extraño, este concepto está presente en la Biblia, y no se refiere a simpáticas cabritas domésticas. El libro de Levítico y otras fuentes antiguas mencionan que los israelitas en el desierto comenzaron a ofrecer sacrificios a entidades demoníacas. En hebreo, la palabra usada es seirim, que literalmente significa seres peludos o espíritus con forma de cabra. Estos eran considerados demonios del desierto, seres que habitaban en lugares áridos, apartados de la presencia divina. Para los israelitas, el desierto simbolizaba el territorio del caos, el dominio de la muerte y de los espíritus impuros, porque su Dios era el Dios de la vida y de la abundancia, no del vacío. Por eso Dios estableció un ritual muy particular. Una vez al año el pueblo debía ofrecer 2 machos cabríos. El primero sería sacrificado al Señor como ofrenda por el pecado, pero el segundo sería enviado al desierto para Azazel. Este es el famoso ritual del día de la expiación. En muchas traducciones modernas de la Biblia, especialmente en inglés, la palabra Azazel se traduce como chivo expiatorio. Sin embargo, esa interpretación pierde parte del significado original. El texto hebreo indica que el segundo macho cabrío no era ofrecido a Azazel como adoración, sino enviado fuera del campamento, lejos de la presencia divina, para representar simbólicamente la expulsión del pecado. El pueblo colocaba las manos sobre el animal confesando sus faltas y luego lo enviaba al desierto. Este gesto mostraba que el pecado no debía habitar en el territorio de Dios, sino ser apartado a la región de la desolación, donde residían los espíritus malignos. En otras palabras, el ritual era una dramatización espiritual de la separación entre la pureza de Dios y la corrupción del mal. Y en ese desierto, símbolo del abandono y de la oscuridad espiritual, se mencionan figuras como Azazel y los demonios cabra. En la mentalidad hebrea, era el territorio donde habitaban los caídos, un espacio liminal entre el cielo y el infierno, donde el mal encontraba su refugio. Ahora bien, para comprender cómo todo esto se conecta con la segunda rebelión de los hijos de Dios, debemos avanzar en la historia.
Esta segunda rebelión se divide en dos grupos principales, y uno de ellos, lamentablemente, aún nos afecta a todos en la actualidad. Pero primero, hablemos del otro grupo, los que podríamos llamar los padres de los refaítas. Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop up to 40% off site-wide, plus an extra 10% off every order and a free professional measure happening right now at Blinds.com. Los refaítas son mencionados varias veces en la Biblia, especialmente en los relatos previos a la conquista de la tierra prometida. Eran una raza de gigantes que habitaban en distintas regiones antes de la llegada de los israelitas. Según los textos bíblicos, estos pueblos eran temidos y poderosos, y su origen se vincula con una nueva intervención de seres celestiales después del diluvio. ¿Recuerdas que antes del diluvio los vigilantes descendieron y engendraron gigantes llamados Nefilim? Pues algo muy parecido volvió a suceder. La mayoría de las Biblias modernas traducen indistintamente las palabras hebreas Nefilim y Refaim como gigantes, pero en realidad no son lo mismo. Los Nefilim fueron los híbridos anteriores al diluvio. Los Refaim, sus descendientes posteriores, surgidos en un nuevo intento de los hijos de Dios por corromper la humanidad. Estos Refaim se dividían en tres grupos principales según el territorio donde habitaban. Los anaquitas vivían en la zona filistea, los semitas en la región moabita y los zamzumitas en la tierra de los amonitas. Cada uno de estos pueblos conservaba las características de sus ancestros caídos: fuerza descomunal, violencia y desprecio por la voluntad divina. El libro de Josué relata que la mayoría de estos gigantes fueron destruidos durante las campañas militares de Israel. Sin embargo, algunos sobrevivieron, especialmente entre los anaquitas, y sus descendientes continuarían apareciendo en episodios posteriores, como el célebre Goliat de Gat, el guerrero filisteo que desafió al ejército de Dios. Todo esto muestra que la corrupción del mundo espiritual no se detuvo con el diluvio. Las mismas fuerzas que se rebelaron una vez contra el Creador buscaron nuevas formas de manifestarse en la tierra. Y aunque cambió su forma, su propósito sigue siendo el mismo: oponerse a la voluntad de Dios y destruir la relación entre el hombre y su Creador. Años más tarde, el rey David y sus valientes guerreros se enfrentarían a los descendientes de aquellos antiguos gigantes. Entre ellos estaba Isbi-Benob, cuya lanza de bronce pesaba alrededor de 300 siclos. No sabemos con exactitud cuánto representa ese peso, pero sin duda debía ser imponente. También la Biblia menciona a otro gigante sin nombre que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, una señal física que lo distinguía como descendiente de una línea no humana. Y por supuesto, el más famoso de todos fue Goliat, el guerrero filisteo que desafió a Israel y cayó por la fe y la valentía de un joven pastor llamado David. Pero no fue el único. Se mencionan también a su hermano y a otro gigante llamado Saf, ambos derrotados por los hombres de David. Todo esto deja algo claro. Incluso después del diluvio, el linaje de los gigantes no desapareció por completo. Continuaron existiendo bajo el nombre de los refaítas, una raza de gigantes hostiles a la voluntad de Dios. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo pudieron volver a existir después del diluvio, si Dios había destruido a los Nefilim y purificado la tierra? La Biblia no da una respuesta directa, pero es razonable suponer que algunos de los hijos de Dios, los seres celestiales que se rebelaron en tiempos de Noé, pudieron haber repetido su pecado después. No hay una declaración explícita en las Escrituras, por eso simbólicamente podemos colocar un signo de interrogación sobre este misterio.
Pero hay otro grupo de hijos de Dios rebeldes que sí aparece en la Biblia, y sus acciones han tenido consecuencias que alcanzan hasta nuestros días. Las Escrituras afirman que los israelitas ofrecían sacrificios a los demonios, no a Dios, pero estos demonios eran distintos de los Seirim, los espíritus con forma de cabra que mencionamos antes. En este caso, el término hebreo utilizado es shadim, una palabra que designa entidades espirituales de naturaleza oscura. De estos shadim surgieron muchas formas de idolatría y corrupción, hasta el punto de que algunos pueblos ofrecían sacrificios humanos, incluso de sus propios hijos, en honor a estos falsos dioses. Para comprender cómo surgieron los shadim y qué relación tienen con la humanidad actual, debemos examinar un episodio extraordinario del libro del profeta Daniel. Daniel estaba orando fervientemente cuando de pronto sintió una mano tocarle el hombro. Al volverse, vio a un ser con apariencia humana, pero cuya presencia irradiaba algo que iba más allá de lo terrenal. Este ser le explicó que había sido enviado por Dios para entregarle un mensaje, pero que había enfrentado una oposición formidable. Le reveló a Daniel que el príncipe de Persia se le había opuesto durante 21 días, impidiéndole avanzar. Solo cuando el arcángel Miguel acudió en su ayuda, pudo continuar su misión. Aquí encontramos un detalle revelador. El príncipe de Persia no puede ser un ser humano. Ningún hombre podría resistir o enfrentar a un mensajero celestial durante 3 semanas. Este príncipe es evidentemente una entidad espiritual con autoridad territorial, una potestad demoníaca asignada a una nación. Pero la conversación no terminó ahí. Antes de retirarse, el ángel le dijo a Daniel: «Ahora debo volver para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando termine, vendrá el príncipe de Grecia». Esas palabras nos introducen en una dimensión desconocida del conflicto espiritual, un mundo donde existen príncipes invisibles que dominan imperios, influyen en gobiernos y manipulan el destino de las naciones. No son reyes de carne y hueso, sino potestades espirituales caídas. Entonces, ¿quiénes son realmente estos príncipes? Para entenderlo, debemos remontarnos a uno de los eventos más antiguos y decisivos de la humanidad, la Torre de Babel. Todos conocemos la historia de cómo los hombres intentaron construir una torre que llegara al cielo, desafiando la autoridad divina. Pero detrás de ese relato hay una verdad mucho más profunda y menos comprendida. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, ofrece una clave esencial. Allí se dice que cuando Dios dividió a la humanidad en naciones, les asignó su herencia. El texto afirma que fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Esta frase revela algo asombroso. Al dispersar a las naciones tras la rebelión de Babel, Dios las entregó bajo la administración de distintos seres espirituales. En otras palabras, aquellos pueblos que no quisieron adorar al Creador fueron puestos bajo la autoridad de los hijos de Dios rebeldes, quienes se convirtieron en los falsos dioses de las naciones. Esos príncipes de Persia, Grecia y otros reinos antiguos son en realidad los mismos seres espirituales que gobernaron sobre civilizaciones enteras, recibiendo adoración y sacrificios en lugar del Dios verdadero. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de la rebelión celestial, los dioses falsos que controlan a los hombres, los príncipes espirituales que se esconden detrás de los tronos humanos y las fuerzas invisibles que siguen luchando por dominar el corazón de la humanidad. Esto explica por qué la Biblia menciona a un espíritu maligno conocido como el príncipe de Persia y a otro llamado el príncipe de Grecia. Es muy probable que estos príncipes sean algunos de los antiguos hijos de Dios que originalmente fueron designados para gobernar sobre esas regiones, pero que, tras rebelarse, se convirtieron en dominadores espirituales de las naciones. Y por supuesto, no eran los únicos. Existía toda una jerarquía de reyes espirituales caídos, cada uno asociado con diferentes pueblos, culturas y sistemas de adoración.
La Escritura está llena de referencias a estos falsos dioses. Uno de los más conocidos es Baal, el dios cananeo de la tormenta, cuya adoración se extendió peligrosamente por toda la región. En el Monte Carmelo, Dios mismo demostró su supremacía sobre Baal a través de su profeta Elías, cuando hizo descender fuego del cielo frente a cientos de sacerdotes paganos. Otro ejemplo es la diosa cananea Asera, también llamada Ashtoret o Astarte, cuyo culto se mezcló con la idolatría de los pueblos vecinos. Con el tiempo, los griegos adoptaron su figura y la transformaron en Afrodita, la diosa del amor, la belleza y el placer, perpetuando así la veneración de un antiguo espíritu disfrazado bajo un nuevo nombre. También están los dioses filisteos, como Dagón, ante cuya estatua los filisteos ofrecían sacrificios, y el más siniestro de todos, Moloch, quizá el dios falso más aterrador de toda la Biblia. Moloch era adorado mediante un ritual espantoso. Los padres ofrecían a sus propios hijos como sacrificio, arrojándolos al fuego encendido en el interior de una estatua de metal. Lo más impactante es que la Biblia afirma que cuando los israelitas realizaron estas prácticas abominables, en realidad no estaban adorando a Moloch, sino ofreciendo sacrificios a demonios. Esto nos revela una verdad escalofriante. Detrás de muchas de estas deidades antiguas no había simples estatuas de piedra o madera, sino seres espirituales reales, poderosos y malignos que buscaban desviar la adoración que pertenece solo a Dios. El apóstol Pablo lo reafirma siglos después al advertir que cuando alguien ofrece sacrificios a ídolos, en realidad está ofreciendo sacrificios a los Shadim, los espíritus demoníacos que habitan detrás de esos símbolos. No son solo mitos ni supersticiones antiguas, sino manifestaciones de la misma rebelión espiritual que comenzó en los cielos. Y ahora llegamos al punto más asombroso de todo este árbol genealógico espiritual. Todo lo que hemos visto desde los vigilantes y los nefilim hasta los príncipes de las naciones y los dioses falsos converge en una verdad que la Biblia revela con claridad en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que los espíritus malignos no solo se escondían detrás de ídolos como Baal, Dagón o Moloch, sino que siguen operando en el mundo actual, invisibles pero activos, intentando influir en cada pensamiento, en cada decisión y en cada alma. Muchas de las tentaciones que parecen inofensivas, ese vistazo inocente a lo prohibido, una mentira que parece sin importancia, una actitud de orgullo o resentimiento, pueden ser susurros provenientes de esas mismas fuerzas espirituales que llevan milenios enfrentándose al pueblo de Dios. Sin embargo, no todo es oscuridad. La Escritura también nos ofrece la solución. ¿Qué podemos hacer frente a estas fuerzas? Primero, hay que recordar que el Dios al que servimos es infinitamente más poderoso que todos los demonios de este árbol genealógico. Ninguno de ellos puede resistir la autoridad del nombre de Jesús. Y segundo, debemos revestirnos con toda la armadura de Dios, tal como enseña el apóstol Pablo: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque, aunque la batalla sea invisible, la victoria pertenece al que permanece firme en la fe. Y en esa guerra espiritual, cada creyente es llamado a resistir, no con miedo, sino con la certeza de que el Rey de Reyes ya ha vencido. La Biblia enseña que esta guerra espiritual invisible no es eterna. Tiene un principio, un desarrollo y un final escrito desde antes de la creación del mundo. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan describe el momento en que los poderes caídos serán liberados una vez más para desatar su furia sobre la humanidad. Pero también revela que su destino está sellado.
Ningún espíritu rebelde quedará sin juicio, ningún demonio quedará impune, y ningún trono de oscuridad permanecerá en pie. Apocalipsis capítulo 12 relata una escena desgarradora y majestuosa a la vez. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa caída marca el punto en que las fuerzas demoníacas son expulsadas definitivamente del cielo y confinadas al reino terrenal. Desde ese momento, su guerra se centra en la humanidad, especialmente contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero incluso en medio de ese caos, el cielo no pierde el control. Dios sigue siendo soberano. Los ejércitos celestiales liderados por Miguel y sus ángeles libran batallas que ningún ojo humano puede ver, mientras que, en la tierra, la fe de los justos sostiene el avance del reino de Dios. Es el cumplimiento de una guerra milenaria que comenzó cuando los primeros vigilantes se rebelaron, cuando los Nefilim caminaron sobre la tierra y cuando los falsos dioses se sentaron en los tronos de las naciones. El Apocalipsis nos muestra que, en los últimos tiempos, muchos de estos antiguos espíritus volverán a manifestarse. Se levantarán falsos profetas y mesías con poder aparente, pero su autoridad provendrá de los mismos demonios que engañaron a las civilizaciones antiguas. Las Escrituras dicen que el dragón dará poder a la bestia y que las naciones se maravillarán y los seguirán. En otras palabras, la humanidad repetirá el error de Babel: adorar a la criatura en lugar del Creador. Sin embargo, la historia no termina en derrota. Cuando todo parezca perdido, el cielo intervendrá de nuevo. Apocalipsis capítulo 19 describe la escena culminante. El cielo se abre y aparece un jinete montado en un caballo blanco. Su nombre es Fiel y Verdadero, y juzga y pelea con justicia. En su vestidura lleva escrito un nombre que nadie conoce, y de su boca sale una espada aguda con la que herirá a las naciones. Ese jinete es Cristo, el Hijo de Dios, quien regresa no como cordero sacrificado, sino como rey conquistador. Con una sola palabra, Cristo derrotará a la bestia, al falso profeta y a todas las huestes demoníacas que lo siguen. El diablo será encadenado y arrojado al abismo, el mismo lugar del que salieron los demonios que vimos al principio de esta historia. Será confinado por 1000 años y luego, finalmente, lanzado al lago de fuego junto con sus ángeles y todos los espíritus caídos. Esa será la consumación de la justicia divina. Y entonces, cuando la oscuridad haya sido vencida por completo, se cumplirá la promesa final. Juan escribe: «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor». Así termina la historia del árbol genealógico de los demonios, no con la victoria del mal, sino con su extinción. Porque aunque los ángeles rebeldes intentaron erigir su propio reino, solo uno permanece para siempre, el reino del Dios Altísimo. Cada falsa deidad, cada príncipe espiritual y cada demonio será sometido bajo los pies del Mesías. Y es aquí donde todo vuelve a ti. Este relato no es solo historia sagrada o mitología antigua, es un recordatorio de la realidad espiritual en la que vivimos. Cada pensamiento, cada decisión, cada acción forma parte de esta batalla, pero no estás solo. Si perteneces a Cristo, llevas su sello, su luz y su victoria. Cuando la oscuridad intente susurrarte que no puedes más, recuerda quién pelea por ti. Recuerda que hay un ejército invisible que se mueve a favor de los justos. Recuerda que, en el nombre de Jesús, todo demonio tiembla, toda cadena se rompe y toda sombra retrocede. Porque al final,
el poder de los cielos prevalecerá, y el árbol genealógico de los demonios quedará reducido a cenizas bajo el fuego eterno del juicio divino. Y entonces el universo entero proclamará con una sola voz: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.